De parte del Señor, ¿cómo se llama? ¿No vieron la portada? Fuego consumidor. Tengo que confesarles que recibiendo esa palabra movió mucho de mis entrañas, de mi ser, de mi corazón, porque inicialmente cuando el Señor me guiaba a entregar esa palabra, yo decía, Señor, yo creo que me voy a quedar corta con lo que pueda compartir, ¿cierto? Yo sé que es su Santo Espíritu que nos guía, sé que su Santo Espíritu es el que instruye y que obra, pero dimensionarlo yo creo que nos quedamos cortos para comprender a Dios como fuego consumidor. Y fue tremendo porque le daba excusas como Moisés, Señor, usa otro para eso. Pero no entendía que ahora comprendo más lo que el pastor nos decía a través del estudio de homilética. Hay una frase que él dice, entre más te conozco, más te amo. Y cuando yo estudiaba esto, yo creo que terminé más enamorada de papá en medio de esta palabra. Y espero que el Señor también obre en sus corazones a través de esa palabra. Vamos allí nuevamente a la carta a los Hebreos, capítulo 12. Este domingo estuvimos mirando a través de la carta a los Hebreos cómo es el amor del Padre que nos disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Y vamos a continuar porque Él nos va a mostrar más adelante que Él también es, aparte de que es nuestro Padre que nos ama y con su amor nos disciplina, Él también es fuego consumidor. Y les invito a que abramos la carta a los Hebreos, capítulo 12, a partir del versículo 12. Y voy a leer a favor de ustedes la versión que tengo es la Reina Valera. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Por la cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchas sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Voy a orar una vez más. Mi Rey, te damos gracias. Pido, Señor, que mis emociones, mi humanidad, esté bajo tu control primeramente. Sé que me has conmovido en extremo, Señor, a través de esa palabra. Pero permíteme entregarla, Señor, conforme tú quieres obrar en el corazón de mis hermanos, así como has estado trabajando, obrando en mi corazón grandemente. Te doy gracias, mi Rey. Y de la bendición que me has dado, Señor, yo quiero entregar esta bendición a mis hermanos, porque tú me has bendecido para bendecir, mi Rey. Yo te doy gloria, te doy honra y te doy gracias en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Fuego consumidor. Es así como termina al final. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y recordando un poco lo que veíamos el domingo, veíamos que hablaba de que Dios nos ha adoptado como hijos y que si nos ha adoptado como hijos, en su amor nos disciplina y que si no nos dejamos disciplinar por Él, somos ¿qué? Bastardos. Y yo no sé si usted quiere ser un bastardo. Esa palabra es fea, es hiriente, remueve el fondo de mi corazón y yo digo, Señor, yo no quiero estar en esa condición. Yo quiero vivir bajo tu disciplina. Y entonces allí continúa el autor direccionando esta iglesia, allí en los hebreos, los judíos creyentes, nuevos judíos creyentes que estaban pasando por situaciones difíciles y los estaba alentando a través de esta palabra. Y asimismo lo está haciendo el Señor en esta noche, a través de esta palabra en nuestras vidas. Qué bueno que nosotros pensemos, no estamos pasando por persecución, pero quizás hemos pasado momentos, circunstancias difíciles, pero debemos de empezar a comprender que nuestro Padre está en control y está obrando en nuestras vidas. Y a través de ello, como el Señor nos hablaba, gente rota, usada por Dios, el Señor también quiere usarnos. Amén. Así que en la carta, el autor continúa hablando de qué nos debe llevar nosotros cuando somos moldeados por el amor de Dios. Y ese moldeados, disciplinados por el amor de Dios trae un resultado cuando nosotros aceptamos la disciplina de Dios. Y en el versículo 2 empieza diciendo, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y dice, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y hace una invitación a levantarnos, ayudarnos los unos a los otros como hermanos. Entendiendo que unos tienen fortaleza en una parte y debilidades en otra, y otros tienen debilidades en otra y fortalezas en otra. No tenemos las mismas debilidades. Quizás donde está mi fortaleza está la debilidad de mi hermano, y quizás donde está mi debilidad está la fortaleza. Y en ello nos vamos ayudando unos a otros y vamos siendo iglesia y nos vamos apoyando y vamos enderezando cada día ese camino de bendición por el cual el Señor nos está llevando. ¿Cuántos se sienten en caminos de bendición? Amén.
Y entonces dice también más adelante que esto debe traer algo muy especial también, y es una paz y una santificación. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno se deje alcanzar de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esa paz con todos, esa santificación, ambas están relacionadas, paz y santificación. Y es invitándonos a que nuestra vida debe ser una vida que evidentemente anhele convivir en armonía, en paz con los hermanos, unos con otros, ¿cierto? Y eso se debe ver en evidencia en todas las áreas de nosotros, íntegramente. Y allí es donde vemos que no es simplemente de apariencia, sino que debe ser algo que da evidencia. Tanto esa paz, esa relación con nuestros hermanos, da evidencia también de la santificación, de la obra que el Señor, que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Esto debe llevarnos entonces a una vida íntegra, una vida donde hay evidencia de la relación con el Padre, de la relación de que hemos permitido que nuestro Abba nos discipline. Y es allí donde nos recuerda en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. Así que eso es algo que les está hablando de allí del presente, y también nos está hablando a nosotros de cómo debe ser esa respuesta, cómo es la evidencia de cuando nosotros dejamos que la disciplina del Padre obre en nosotros, cuando nosotros aceptamos su disciplina. Pero entonces hace una advertencia, y esa advertencia es: arregla tus lentes, si no estás viendo bien, estás 20/20, arregla tus lentes, ¿cierto? Yo les compartía una vez que de niños nosotros teníamos, yo no sé si decirle como la goma de que nos colocaran lentes, ¿cierto? Y estaban regalando en el pueblo y todo eso. Y mi hermana con su goma, yo voy, y se midió la montura y ella dijo que ya veía. Estaba segura que veía. Y mi mamá confundida, ¿cómo así? Pero si no tiene los lentes, es la montura solamente. Entonces automáticamente estaba viendo bien. Pero ese mira bien es: pon cuidado, arregla tus lentes. Coloca una advertencia, ¿cierto? Y entonces dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y recuerdan lo que pasaba con el pueblo judío, de los nuevos creyentes judíos, que todavía allí habían quienes podrían decir: ay, eso no aguanta acá. Esto acá es sufrimiento, corramos, vamos a otro lado, yo creo que se equivocaron, este Jesús que nos predicaron, esto puede ser un error. Y podría llegar esa raíz de amargura a aquellos que no tenían relación con Dios, aquellos que estaban viendo solo las circunstancias difíciles, pero no estaban poniendo su mirada en el cielo. Y esos podrían ser quienes podrían llegar a alterarles, a hacerles cambiar el caminado, ¿cierto? Como quien dice, dudemos, de pronto nos equivocamos, eso fue que nos pareció lo que nos dijeron, mira que este Dios no está cuidándonos, pero le dice: mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Y miraba allí que muchas veces nosotros podríamos dejar de alcanzarla cuando prestamos nuestros oídos a palabras necias. Dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque a veces le pueden ofrecer como: es que es bobo,
vea que usted allá no prospera. Y uno se va como dinero, vea, en aquel lugar, allá la gente prospera. Y eso puede hacernos salir pensando que esa es la bendición verdadera, si estamos prosperados económicamente. Pero nuestra bendición es estar bajo la gracia de Dios. Amén. Y entonces les advierte, porque podríamos perder la herencia como Esaú. Y podría ser tarde cuando nos demos cuenta del valor de lo que hemos perdido. Puede ser tarde, mis hermanos. A veces nos vamos tras de palabras que suenan muy bonitas, muy deleitables, que parece que allí fluye leche y miel. Sí, como un día yo cambié de un trabajo y dije, no, ese es el trabajo apropiado, allá es tierra donde fluye leche y miel, porque yo quería como ponerle el toquecito de Dios ahí, convenciéndome que la decisión que había tomado era buena, y fue terrible, porque Dios no me había enviado allí, ¿cierto? Y así, entonces uno pierde muchas veces la bendición verdadera. Y allí hace una advertencia, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. O sea, lloró amargamente y era tarde. Y que no nos pase a nosotros, que cuando perdamos la bendición y nos demos cuenta del valor de lo que teníamos, ya sea tarde para un arrepentimiento. Podríamos arrepentirnos, pero no podría haber una nueva oportunidad para nosotros. Y es triste y duele. Y yo no quisiera llegar allí. Y entonces más adelante vemos que allí hay una palabra donde dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompetas y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y hace esa comparación tan tremenda entre dos montes, el monte de Sión y el monte Sinaí. Ese monte que representa en el Sinaí el judaísmo y representa el antiguo pacto que trajo miedo y trajo separación. Y ese monte Sión que representa la nueva Jerusalén, que representa esa vida abundante en Cristo Jesús. Y vemos allí que hace ese comparativo. ¿Qué pasaba en Sinaí? Para comprenderlo un poco más, allí en Éxodo capítulo 19, el Señor le estaba hablando a Moisés y el pueblo estaba allí esperando que el Señor le hablara a Moisés. Y el pueblo estaba escuchando ahí por los laditos, pero el Señor advierte y coloca límites, porque a causa de la inmensidad del Señor, de la naturaleza de nuestro Dios, ellos podrían ser consumidos, podrían morir al acercarse allí si no estaban en una condición correcta. Aún les pide a sus sacerdotes que se purifiquen, que se limpien. Y el pueblo estaba allí alrededor. El pueblo había conocido a Dios como Padre que los cuidaba en medio del desierto, que tenía cuidado aún de abrir el Mar Rojo. Había conocido a Dios que les sustentaba en el desierto, que les alimentaba, que abría manantiales, que daba agua. Ese Dios que era
nube en el día y columna de fuego en la noche. Él la había cuidado y lo habían conocido en esa condición. Pero en esta escena el pueblo está conociendo a Dios en su santidad, su justicia, en sus juicios. Dios como fuego consumidor. Y eso fue tremendo para él. Porque conocer a Dios en esa dimensión es bastante fuerte. Aún para nosotros, como lo fue para ellos. Aquel del cual muchas veces ellos no habían tenido reverencia, ellos habían murmurado, ellos se habían quejado, ellos no eran muchas veces agradecidos con este Dios, así como nos pasa a nosotros. Nos gusta conocer a Dios como nuestro Abba, nos gusta conocerlo como nuestro Jireh, ¿cierto? Que nos provee. Nos gusta conocerlo como el que nos defiende, el que nos protege. Nos gusta conocerlo como nuestro Salvador. Pero muchas veces dimensionarlo a Él en su santidad, en su justicia, en sus juicios. Dios, fuego consumidor. Eso es algo que queremos evadir muchas veces. Personalmente, cuando el Señor me invitaba a ver esta palabra, inicialmente yo dije, siento, Señor, que no te conozco y siento que no es suficiente. Pero tenía muchas excusas, porque aún en mis excusas, realmente lo profundo que había en mí es que yo no me había dedicado a pensar en Dios como fuego consumidor. A mí me interesaba verlo como mi Jireh, que me sustenta porque está resolviendo mis problemas. Me interesaba verlo como mi sanador. Era así como yo estaba interesada en conocerle, pero Dios nos dice, quiero que me conozcan más profundo, mucho más profundo. No quiero que me conozcan conforme a sus necesidades, porque este Dios es mucho más grande, mucho más inmenso. Y no hemos podido dimensionar y no alcanzaremos a dimensionar la grandeza de nuestro Rey. Pero a medida que conocemos esa parte de nuestro Rey, empezamos a comprender mucho más la gracia en la cual hoy estamos aquí. Cuando yo entendí eso, yo dije, ¿y qué he hecho con tu gracia? Nada he hecho. Y así mismo entonces el pueblo allí estaba. Y cuando ellos vieron eso, ellos dijeron, no queremos conocer ese Dios. No queremos. Nos da miedo, nos da pavor, nos da temor. Y ellos le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Porque era tremendo, era difícil, no es fácil dimensionar a Dios como fuego consumidor. Pero eso demanda responsabilidades como hijos. Y es ahí donde nosotros no queremos conocerlo en esa dimensión, porque nos obliga a ser responsables con su gracia. Así que ellos dijeron, no queremos. No queremos. Y dejaron que Moisés hablara mejor con aquel Dios, fuego consumidor, santo. Y aquí hace una representación entonces en la carta a los Hebreos. Nosotros no nos tocó ese monte donde estaba la religiosidad, donde estaba el pacto, donde estaba el legalismo. En cambio, estamos con la esperanza de ese Sión, esa Jerusalén de arriba, eso que simboliza la esfera del verdadero reino de Dios. Es una nueva vida en Cristo Jesús, libre de toda práctica religiosa,
Y eso les estaba diciendo el autor a los hebreos: ustedes son libres ahora tienen una relación con Dios. Ya no hay una obediencia por miedo al resultado del infierno, sino una obediencia por amor. Y les está invitando a que aprovechen esa gracia que ahora tienen. Y nos está invitando a que aprovechemos ahora esa gracia. Son cosas que nosotros debemos tener claros como hijos de Dios. Pero la pregunta que debemos de hacernos es: ¿queremos conocer a Dios como Padre, pero también como fuego consumidor? ¿Te atreves a conocerlo de esa manera? ¿Queremos gozar de su herencia bajo su gracia? ¿O queremos ser esos bastardos que han dado poco valor a la herencia vendiendo esa primogenitura? Sión es estar bajo la gracia, no es dejar, es comprender que estar bajo la gracia no es dejar de obedecer la ley, es vivirla con amor genuino de un hijo que ha comprendido cuánto le ama el Padre. Y ese Sinaí es tratar de vivir la ley sin querer tener relación con Dios como Padre, solo por miedo a ser consumidos. Y eso le dijo al pueblo, a Moisés: habla tú, nosotros no queremos tener relación con él, relaciónate tú. ¿Podemos entonces conocer a Dios como fuego consumidor? Me hacía esa pregunta. Y lo que veía es que sí, pero no en la dimensión que terminaron muchos allí consumidos por él, por falta de reverencia, por falta de comprender su grandeza, por falta de entender que nuestro Dios es grande, no lo dimensionamos. Así como Nadab y Abiú, que llevaron fuego extraño. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron consumidos. Y luego en el Nuevo Testamento vemos a Ananías y Zafira. Ellos creyeron que podían abusar de ello. Se acercaron y murieron. Y yo no quisiera conocer a Dios en esa dimensión, así, como fuego consumidor. No vivieron ellos para contarlo, pero quedaron sus historias allí en la palabra. Y es así como podemos tener una idea acerca de Dios como fuego consumidor, Dios que es celoso, Dios que pide de sus hijos que le brindamos reverencia, que solo nuestra adoración sea para Él. Y quizás nosotros, como el pueblo de Israel, teniendo este concepto, podríamos entonces obedecer por miedo, así como el pueblo le dijo: hazlo tú, Moisés, ya sabemos cómo es Dios. No nos entró el miedo, pero no tenemos interés de entrar en esa relación con este Dios. Ahora yo analizaba allí, estaban dos posiciones. Estaba el pueblo de Israel y estaba Moisés. ¿Por qué Moisés se podía acercar? ¿Era tan diferente? Era 100% humano Moisés. Moisés hablaba cara a cara, dice su palabra, y en Éxodo 33:11. Moisés era esa gente rota usada por Dios. Este Moisés que tuvo miedos, excusas, este Moisés que se acercó a un Dios de fuego consumidor, me preguntaba: ¿dónde está la diferencia entre Moisés y el pueblo? ¿Por qué Moisés lo podía hacer? Y la diferencia, mis hermanos, es relación y obediencia. El pueblo tenía a Dios como quien le suplía sus necesidades. Lo que en esos días nos compartía el Señor a través de nuestra pastora: ¿buscamos de Dios o buscamos a Dios? Porque cuando buscamos de Dios no tenemos interés de conocer a un Dios que es fuego consumidor. No hay interés. Porque consideramos que fuego consumidor no hay nada para mí.
solo hay juicio. Es así como lo dimensionamos, es así como lo vemos, pero hay mucho más. Un tesoro especial cuando empezamos y nos atrevemos a empezar a mirarlo a través de su palabra, Dios como fuego consumidor. La iglesia actual seríamos como aquellos, como aquel pueblo diciendo, no, que hable el siervo con Dios, que se ocupe el siervo con Dios y que nos hable después a nosotros. Yo recibo, porque no hay ese compromiso, no hay esa responsabilidad. Vemos a un Moisés que buscaba a Dios y pudo conocerle aún como fuego consumidor, Dios celoso, Dios santo. Y Moisés murió, Moisés sobrevivió. Porque le conocía, y como le conocía era reverente, era una vida íntegramente en reverencia a Dios, no de apariencia como muchas veces nosotros vivimos. Ahí es donde tenemos miedo de conocerlo en esa dimensión. Por eso cuando Dios dijo, termina este camino Moisés sin mí, yo voy a mandar un ángel. ¿Qué le dijo Moisés? Ay Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Moisés amaba todo de Dios. Él amaba su amor, su misericordia, su poder. Él amaba que le sustentaba, pero aún lo amaba, siendo él santo, poderoso, inmenso, siendo a un fuego consumidor. Amaba todo, completamente de Dios. Así que vuelvo a preguntarme, ¿será que nosotros podemos conocerle como fuego consumidor y no morir? Y la respuesta es, la gracia hace esto. No alcanzamos a dimensionar ni siquiera la gracia y ni siquiera a Dios como fuego consumidor. Por eso allí en el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos el que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dios proveyó un medio por el cual nosotros podíamos acercarnos a Él sin ser consumidos. Y le doy gloria a Dios por ello. Gracias, Señor. Significa entonces que nosotros podemos abusar de la gracia y por eso Pablo dice, ni riesgos. Eso ni se le ocurra. Ni se le ocurra que por vivir bajo la gracia usted puede abusar de la gracia. Y cuando yo entendía esto, a Dios como fuego consumidor, y entendía que yo me podía acercar a Dios, ahora por su gracia sigo preguntándome hasta dónde yo le he dado el valor a la gracia. Porque Dios es celoso, es santo. Cristo murió en la cruz, nosotros fuimos justificados. Fuimos redimidos por su sangre. Ahora su Santo Espíritu mora en nosotros. Y todo esto, ¿por qué? Por gracia. Y no lo merecíamos. Entre más uno va comprendiendo a Dios como fuego consumidor, yo digo, no he comprendido ni he dimensionado la gracia. Porque ¿cómo es posible que Dios me pueda consumir y yo me pueda acercar a Él? ¿Cómo es posible que yo hubiera podido morir allí inmediatamente
Y hoy puedo tener relación con Él solo por su gracia. ¿Cómo es posible? Por eso, a través de ello, el Señor nos invita a tener gratitud mediante la cual le servimos con temor y reverencia. Gratitud. Y dice con temor y reverencia. Pero hay 4 puntos. Tener gratitud. Y pregúntate qué tan grato has sido con Dios. Porque por su gracia hoy estamos acá. Qué tan grato ha sido que yo he decidido servirle a Él. De todo corazón. Entendiendo que ya Él lo ha dado todo por mí. Y qué tanto he tenido yo esa gratitud que tengo ese temor y esa reverencia. De amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y siendo fuego consumidor no nos ha consumido por su gracia, pero espera de nosotros obediencia, gratitud, relación, entrega, que nos rindamos a Él y que le amemos de verdad. Al final les termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando conocemos a Dios como fuego consumidor, el valor de la gracia debe tener más sentido en nuestras vidas. No podíamos acercarnos, no había para nosotros esa posibilidad. Y así como el pueblo de Israel estaba allá alrededor y era advertido que ellos podrían morir y que podría aún las bestias tendrían que ser apedreadas o pasadas por dardos si se atrevían a acercarse allí. ¿Será que nosotros hemos entendido que aún si estuviéramos en otros tiempos para acercarnos a Él, no habría nada de nosotros, no habría oportunidad, pero Él proveyó oportunidad? Y es donde yo me hago la pregunta, si hemos comprendido que es por su gracia que nos podemos acercar a ese Dios que es fuego consumidor, ¿será que nosotros estamos viviendo de manera responsable la gracia o manera irresponsable? Porque somos muy irresponsables con la gracia. Eso me conmovió el corazón. Yo decía, Señor, yo con la gracia, con tu gracia, he sido la persona más irresponsable. Porque yo no he entendido el regalo tan grande que he recibido de tu parte, Señor. Hemos tomado esa gracia como hoy peco y mañana resuelvo. Ese Dios me sigue perdonando. Ese Dios me sigue recibiendo. Hemos tomado esa gracia como esa licencia para seguir viviendo a nuestra manera y no a su manera, a la manera de nuestro Dios, que es fuego consumidor. Yo me preguntaba por qué el autor le escribía de esa manera, llevándolos a que se animaran allí, los judíos creyentes que estaban pasando momentos difíciles, y terminaba diciéndoles, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo me preguntaba cómo eso anima y de verdad que debe de levantarnos. Debe hacernos entender que nuestro Dios, siendo fuego consumidor, nos tiene por su gracia y en su gracia ha tenido cuidado y nos ha permitido acercarnos a Él por su gracia. Y quiero finalizar tomando
una porción que también encontraba, un predicador que me recordaba. ¿Cuántos, no sé si han visto las Crónicas de Narnia? ¿Cierto? C.S. Lewis. Él escribió ese libro para comprender la obra de Cristo. Y hay un león allí llamado Aslan. Aslan significa león. Y cuando yo veía eso, yo digo, ay Señor, ese eres tú, fuego consumidor, pero nos dejas acercarnos a ti, solo por tu gracia. Y hay una parte de la escena donde empieza diciendo, si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es un tonto. O es valiente o es un tonto. Y me pregunto, ¿será que nosotros nos hemos acercado de manera tonta? Él me perdona. ¿Qué le hace? Irreverentemente con Él, sabiendo que Él nos ha dado de su gracia, pero una gracia para vivirla con responsabilidad, para vivirla cada día con gratitud. Entonces dijo Lucía, peligroso. ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligroso? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Y cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. ¿No le parece tremendo que nosotros podamos acercarnos a un Dios grande, poderoso, inmenso, creador de todo? Dice que peligroso. Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Es bueno, Él es el rey. Les dice, les aseguro. Nuestro Dios es bueno, pero no dejemos de olvidarnos que hay un peligro cuando nos acercamos de manera irreverente a Él, cuando no valoramos la gracia con la cual Él nos tiene hasta este tiempo. Por eso vamos a orar en esta noche, a darle gracias a nuestro Rey. Quiero que pienses allí cuánto has valorado la gracia con la cual hoy te acercas al Rey, que les aseguro es el Rey. Él es el Rey, majestuoso, poderoso, que es fuego consumidor, pero que hace justicia por los suyos, que un día le veremos, al cual un día podremos acercarnos en cuerpos glorificados. Hoy le conocemos como mirando, dice Pablo, como entre un espejo, como no de manera clara, pero llegará el momento en que le veremos cara a cara. Y entonces allí comprenderemos lo que es acercarse al Rey de reyes y Señor de señores, que es fuego consumidor. Señor, hoy te damos gracias. Tú eres hermoso, eres precioso, pero Señor, damos gracias por tu bondad, porque eres bondadoso, porque está tu gracia, Señor, que nos deja acercarnos a ti confiadamente. Es tu gran amor, es tu misericordia. Tú eres el león de la tribu de Judá. Ayúdanos a comprender cómo hemos vivido. Te lo pedimos, mi Rey. Llévanos a vivir tu gracia responsablemente. En el nombre de Jesús.
Amén y amén.